Españoles, la ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, con la armada anclada en su puerto y todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega su obediencia al gobierno de Madrid, segura de que es leal intérprete de todos los ciudadanos que en el dilatado ejercicio de la paciencia no hayan perdido el sentimiento de la dignidad y resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla. Hollada la ley fundamental, convertida siempre antes en celada que en defensa del ciudadano. Corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, dependiente la seguridad individual no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de las autoridades. Muerto el municipio, pasto la administración y la hacienda de la inmoralidad y el agio, tiranizada la enseñanza, muda la prensa y solo interrumpido el universal silencio por las frecuentes noticias de la nueva fortuna improvisada, del nuevo negocio, de la nueva real orden encaminada a defraudar el tesoro público, de títulos de Castilla vilmente prodigados, del alto precio, en fin, a que logran su venta la deshonra y el vicio. Tal es la España de hoy. Acudid a las armas, no con el impulso del encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, siempre débil, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. ¡Viva España con honra! Así rezaba el manifiesto redactado por Abelardo López de Ayala y suscrito por el almirante Topete y los generales Juan Prim y Francisco Serrano, entre otras importantes personalidades militares, que daba comienzo en Cádiz el 19 de septiembre de 1868 a la revolución conocida como la Gloriosa, un levantamiento cuyo objetivo era nada más y nada menos que el destronamiento de la reina Isabel II y la instauración de un nuevo régimen político. El contexto era desde luego de lo más propicio, pues a las malas cosechas de los años precedentes, que habían dado lugar a una crisis de subsistencia, había venido a sumarse otra de tipo económico provocada por la crisis de la industria textil catalana, debido a la interrupción de las importaciones de algodón durante la Guerra de Secesión Americana, o el estallido de la burbuja especulativa de los ferrocarriles en 1866, que había dado lugar a un desplome bursátil arruinando a muchos inversores. El resultado de ambas había sido, previsible: quiebra de empresas, paro obrero y hambre, en una especie de tormenta perfecta. Si a todo ello le sumamos el descrédito de la reina, criticada a partes iguales, tanto por sus costumbres licenciosas, como por el hecho de rodearse de una corrupta camarilla palatina que obtenía pingües beneficios gracias a la monarca, o el aislamiento del régimen, con la excepción del partido moderado, a quien siempre había favorecido descaradamente abandonado su papel de árbitro, comprenderemos cómo se fragó la heterogénea coalición de fuerzas políticas que pretendía desalojarla del poder y que abarcaba desde los republicanos a los miembros de la Unión Liberal. Ya el 16 de agosto de 1866, los progresistas del general Prim, que con anterioridad había incitado la fallida sublevación del cuartel de San Gil en junio de ese mismo año, habían sancionado, junto con los demócratas y republicanos, un pacto en la ciudad belga de Ostende en que ponían en marcha una conspiración cívico-militar para poner término al estado de las cosas imperante en la política española por medio de la apertura de un proceso constituyente previa proclamación del sufragio universal para definir la nueva forma del gobierno que tendría el Estado. Un año después, en Bruselas, se adhería al pacto la Unión Liberal tras la muerte de O'Donnell, ya bajo el liderazgo del duque de la Torre, el general Francisco Serrano, y esa entrada unionista en el Frente Revolucionario supuso la apertura del mismo a numerosas personalidades que habían desempeñado responsabilidades de gobierno en los últimos gabinetes isabelinos, aumentando así la sensación de soledad de la reina, cada vez con menos apoyo. Tanto es así que el propio líder unionista, el cual había medrado en su juventud al convertirse en amante de Isabel II, y General Bonito lo llamaba de hecho, encabezaba ahora, sin embargo, el movimiento que pondría fin a su reinado. Saludos amigos y amigas, esto es el Cervatillo Historia y en el episodio de hoy vamos a tratar la batalla del Puente de Alcolea, un enfrentamiento que pudo cambiar la historia de España.
Como no podía ser menos, la rebelión de la Armada en Cádiz en la madrugada del 19 de septiembre fue la señal para que de inmediato la llama de la revolución prendiera por todo el país, gracias en parte al telégrafo que hizo que la noticia corriera como la pólvora, comenzando por las principales capitales y pueblos de Andalucía: Algeciras, Córdoba, Huelva, Jerez, Málaga, San Fernando, Sevilla, a los que se uniría más tarde Granada u otras ciudades más distantes de la geografía española como A Coruña, Béjar o Santander. Con la llegada del general Prim al puerto gaditano procedente de su exilio inglés y después de que en la tarde del 19 lo hiciera el general Serrano a bordo del vapor Buenaventura, que el duque de Montpensier, que tenía la aspiración, por cierto, de sustituir en el trono a su cuñada, le había enviado para que lo trasladase desde las Islas Canarias, a donde había sido confinado junto a otros altos mandos del ejército por el gobierno de González Bravo, se puso en marcha el plan que ambos jefes del movimiento militar habían diseñado. El duque de la Torre, esto es Serrano, marcharía por tierra en dirección a la capital, mientras que Juan Prim, marqués de los Castillejos, embarcaría en una fragata hacia el Mediterráneo para sublevar el levante español. Las noticias del levantamiento cayeron como un verdadero jarro de agua fría en Madrid, pues el gobierno de González Bravo había hecho caso omiso a los insistentes rumores que circulaban por los círculos sociales, tertulias de café o los teatros de la capital, por no hablar del gobernador de Cádiz, que ya le había expresado sus temores al respecto. Siendo así, no le quedó más remedio que dimitir, de modo que la reina, a quien los acontecimientos sorprendieron veraneando en San Sebastián, hubo de nombrar con carácter de urgencia un nuevo gabinete, encabezado esta vez por don José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Habana. El nuevo presidente del Consejo de Ministros trató de ganarse a los sublevados y detener el levantamiento mediante alguna medida conciliadora, como era la de levantar el destierro de los generales deportados a Canarias. Pero ya era tarde para eso y hubo que confiar en una acción militar para aplastar el foco revolucionario andaluz. Para ello, nombró al brillante militar don Manuel Pavía y Lacy, marqués de Novaliches, general en jefe de las tropas gubernamentales, que debían detener al general Serrano antes de que su ejército abandonara Andalucía. De este modo, el ejército isabelino se fue concentrando al sur de Despeñaperros con ayuda del ferrocarril, estableciendo su cuartel general primero en Bailén el día 21, posteriormente en Andújar el 23 y finalmente en Montoro ya el día 25 de septiembre. Sabedor de que una junta revolucionaria se había hecho durante los primeros días del levantamiento con el importante nudo ferroviario que era Córdoba, y en una situación caótica en la que se multiplicaban las localidades sublevadas o sus tropas sufrían sabotaje y cortes de las vías férreas a su retaguardia, Pavía optó por la cautela, esperando unos días más a la llegada de todas las fuerzas que debían unírsele antes de marchar sobre dicha plaza, en torno a la cual se produciría previsiblemente el combate decisivo. En realidad las circunstancias no fueron tales, pues pese a que efectivamente el regimiento de lanceros de Villaviciosa había secundado la revolución, la noticia de la llegada de las fuerzas gubernamentales desde Madrid había provocado que sus jefes implicados en la conspiración desertasen, huyendo de la ciudad el 21 de septiembre, de modo que la misma había quedado despronunciada. El bando isabelino no supo o pudo aprovechar por tanto tal oportunidad para hacerse con la estratégica ciudad, y esta oportunidad se perdió después de que en la mañana del 22 de septiembre llegara a la estación cordobesa el general Antonio Caballero de Rodas procedente de Sevilla al frente del regimiento de Simancas. Solo 24 horas después lo hacía el general en jefe de las tropas sublevadas, Francisco Serrano, junto a los generales Rafael Izquierdo y Antonio del Rey, para establecer en la ciudad su estado mayor y comenzar de inmediato los preparativos de un más que previsible choque militar en un escenario que aún estaba por definir. Mientras tanto, en los días que precedieron a la batalla, la estación cordobesa se convirtió en un verdadero ir y venir de trenes en los que llegaban tropas sublevadas procedentes de toda la geografía andaluza, desde Málaga, desde Sevilla, desde el campo de Gibraltar y Cádiz, a las que se añadían contingentes de paisanos voluntarios rápidamente reclutados y encuadrados en unidades auxiliares. Tal fervor revolucionario existía que el mismo día que el duque de la Torre hacía su entrada triunfal en Córdoba, el célebre bandolero Pacheco tuvo la osadía de exhibirse igualmente en ella, junto a algunos miembros de su cuadrilla, haciendo pública ostentación de su adhesión a la gloriosa, acaso en busca de un indulto, con el que terminar su amplia carrera delictiva rodeado de una turbamulta que lo aclamaba como un héroe dando gritos de «¡Viva el general Pacheco! ¡Viva la libertad!».
La anécdota no tuvo, sin embargo, final feliz, como recoge Pío Baroja en su novela La Feria de los Discretos, pues cuando la noticia llegó a oídos del general Caballero de Rodas, este dio orden inmediata de tirar a matar en cuanto se le avistase, extremo que efectivamente aconteció al presentarse el citado personaje ante la casa del mismísimo gobernador civil, el conde de Hornachuelo, situada en lo que es hoy la Escuela de Arte y Oficio, Mateo Inurria, frente a la Iglesia de la Trinidad. La osadía del famoso bandolero terminó pues con un certero disparo de los centinelas del acuartelamiento vecino a la iglesia que acabó con su vida. Pero volvamos a los prolegómenos de la batalla. El 26 de septiembre, el general Serrano, después de inspeccionar las zonas colindantes a la cercana localidad de Alcolea, dispuso al fin desplegar sus tropas en la orilla izquierda del Guadalquivir junto al conocido puente de la citada aldea, en la línea de elevaciones que flanqueaban el río, con objeto de evitar que las tropas isabelinas lo cruzasen por el puente o por los numerosos vados existentes entre la localidad de Villafranca y la capital cordobesa. Una vez más se adelantó a Pavía, quien trató de tomarlo infructuosamente en un golpe de mano nocturno en la noche del 28 de septiembre, debiendo suspender finalmente sus planes ante la noticia de que ya estaba ocupado por fuerzas enemigas. El duque de la Torre era consciente de que el tiempo jugaba a su favor, pues cada día nuevas ciudades se sumaban al levantamiento. De ahí que su estrategia fuera muy simple, parapetarse a la defensiva en las lomas al otro lado del Guadalquivir y dejar la iniciativa del ataque al bando contrario. No obstante, confiaba en evitar el derramamiento de sangre entre españoles, por lo que en un último intento de evitar el dramático choque, envió a Adelardo López de Ayala al cuartel del general Pavía con una misiva de la cual recogemos el siguiente extracto. Muy señor mío, antes de que una funesta eventualidad haga inevitable la lucha entre los ejércitos hermanos, me dirijo a usted por medio de esta carta para descargo de mi conciencia y eterna justificación de las armas que la patria me ha confiado. Ya supongo que en estas solemnes circunstancias habrá llegado oficialmente a su noticia todo lo que puede contribuir a ilustrar su juicio acerca del verdadero estado de las cosas. Sin duda, usted no ignora que el grito de protesta que ha lanzado unánime toda la Armada ha sido inmediatamente secundado por las plazas de Cádiz, Ceuta, La Coruña, El Ferrol, Vigo, Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva. Difícil es conocer cuál es la mejor manera de servir al país cuando éste calla o muestra tímida y parcialmente sus deseos. Pero hoy habla con voz tan clara y tan solemne que no es posible a los ojos de nadie se aparezca oscura la senda del patriotismo. Estoy seguro de que dentro de sí mismo encuentra usted, al menos, de convenir conmigo en que la obligación del ejército consiste solo en respetar la aspiración universal y en defender la vida, la honra y la hacienda del ciudadano, en tanto que la nación dispone libremente de sus destinos. Las pasiones están afortunadamente contenidas hasta ahora por la absoluta confianza que el país tiene en su victoria, pero al primer conato estallarán furiosas y terribles, y el primero que la provoque será responsable ante los hombres y ante la historia de la sangre que se derrame. Usted sabe como yo que el honor militar solo consiste en asegurar al país la ventura de los hermanos. En nombre de la humanidad y de la conciencia, invito a usted a que, dejándome expedito el paso en la marcha que tengo resuelta, se agregue a las tropas de mi mando y no prive a los que le acompañan de la gloria de contribuir con toda su fuerza a asegurar la honra y la libertad de la patria. Su propio criterio esforzará mis razones, su patriotismo le aconsejará lo mejor. El marqués de Novaliches respondió inmediatamente con las siguientes palabras. Muy señor mío, profundo es mi dolor al saber que es usted quien se halla al frente del movimiento de esa ciudad, y estoy seguro que en el acto de escribir el documento y antes de recibir mi contestación, habrá usted adivinado cuál habrá de ser esta. El gobierno constitucional de Su Majestad la Reina Doña Isabel II, que Dios la guarde, me ha confiado el mando de este ejército que estoy seguro cumplirá con sus deberes, por muy sensible que le sea tener que cruzar bayonetas con los que ayer eran sus camaradas. Esto solo puede evitarse reconociendo toda la legalidad existente para apartar de nuestra desventurada patria mayores desgracias. La reina y su gobierno constitucional lo celebrarían y el pueblo, que solo anhela la paz, libertad y justicia, abrirá su pecho a la esperanza librándose de la pena que hoy le agobia. Si lo que es de todo punto inexplicable, la suerte no favoreciese este resultado, siempre nos acompañaría a estas brillantes tropas y a mí el justo orgullo de no haber provocado la lucha. Y la historia, severa siempre con los que dan el grito de guerra civil, guardaría para nosotros una página gloriosa. El mismo enviado lleva encargo de entregar esta respuesta, que debe mirar como la expresión unánime
del sentimiento de todas las clases del ejército que tengo el honor de mandar, sin que por esto deje dudar de la alta consideración y no interrumpida amistad con que es usted afectísimo seguro servidor que besa su mano. Quedaba, por tanto, patente que pese al respeto que se profesaban ambos militares, cada cual tenía claras sus lealtades e iba a haber batalla. Una batalla en la cual el marqués de Novaliches, cada vez más apremiado telegráficamente por el gobierno de Madrid, que le incitaba a pasar a la acción ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, habría de tomar la iniciativa para hacerse con el respetable puente de Alcolea, un importante paso edificado en jaspe negro en el siglo anterior, de unos 20 ojos y 340 metros de longitud, situado a algo menos de unos 10 kilómetros de la capital cordobesa. Su estrategia consistía en establecer dos líneas de avance, la principal con el grueso de su fuerza y el general en jefe al frente, que marcharía frontalmente en dirección al puente de Alcolea, y otra secundaria, bajo el mando del general Echevarría, que partiría desde Villafranca por la margen derecha del Guadalquivir para caer sorpresivamente sobre el flanco enemigo. La principal dificultad táctica estribaba, como es obvio, en coordinar con precisión ambas acciones, máxime cuando había de existir entre ellas el no pequeño obstáculo del río, lo cual impediría, además, el apoyo mutuo en caso de ser necesario. A su favor estaba, como veremos a continuación, una ligera ventaja en lo que respecta a las fuerzas en liza. En vísperas de la contienda, ambos bandos contaban con efectivos similares en número, en torno a unos 10.000 hombres cada uno. El ejército gubernamental, cuyo jefe de Estado Mayor era Crispín Jiménez de Sandoval, estaba integrado por dos divisiones de infantería al mando de los generales José Ignacio de Echevarría, marqués de Fuentefiel, y José María de Paredes, una división de caballería comandada por el general Miguel de la Vega Inclán, dos compañías de ingenieros, un destacamento de guardias civiles y una división de artillería bajo el mando del brigadier Fernando Camus con 32 piezas a su cargo, 8 de ellas fabricadas según el novedoso sistema Krupp. Unos cañones de ánima rayada fabricados en acero y de retrocarga, muy superiores en alcance y precisión, aparte de potencia de fuego a los habituales de avancarga y ánima rayada en bronce. Por su parte, las tropas del Duque de la Torre, con el general Rafael Izquierdo al frente de su Estado Mayor, contaban con dos divisiones de infantería al mando de los generales Antonio Fernández Caballero de Rodas y Antonio del Rey y Caballero, y dos brigadas, una de caballería y otra de artillería, dotadas con 24 piezas, comandadas respectivamente por los coroneles Manuel Blanco Valderrama y Cayetano Blenguas, aparte de varios batallones de guardias rurales y voluntarios armados en tareas auxiliares. A pesar de la ligera superioridad de las tropas gubernamentales, como estamos viendo en unidades de caballería y artillería, las tropas revolucionarias estaban bien apostadas a la defensiva, por lo que el resultado del combate resultaba a priori incierto. Por lo demás, la moral de la tropa era muy alta en ambos bandos. Fracasados los esfuerzos desplegados para impedir la ruptura de hostilidades, en la madrugada del 28 de septiembre las fuerzas isabelinas recibían la orden de ponerse en movimiento. Después de algunas escaramuzas, a las 2:30 de la tarde, por fin se rompían las hostilidades cuando, de acuerdo con el plan previsto, la vanguardia isabelina, al mando del general Echevarría, que marchaba por la margen derecha del Guadalquivir, trató de forzar el paso sobre el arroyo Yeguero y flanquear al ejército revolucionario. Al recibir parte de que había fuego nutrido de fusilería en la margen derecha, el marqués de Novaliches decidió comenzar el avance principal de sus tropas en dirección al puente, dando lugar a un verdadero duelo artillero sobre la llanura. Pero las horas pasaban sin que el ejército isabelino progresase por la margen derecha del río, donde se habían tenido que mandar refuerzos ante el elevado número de bajas de los hombres de Echevarría, y en dirección al puente de Alcolea, pues solo llegaron a sus inmediaciones cuando ya oscurecía, quedando iluminado, eso sí, por un cortijo cercano envuelto en llamas debido a los disparos de artillería. Es el momento de pasar al asalto y las descargas de fusilería se confunden con los gritos de ¡Viva la libertad por un lado y ¡Viva la reina!, que proclaman los esforzados defensores y atacantes respectivamente. Precisamente este momento es el que nos traslada el único testimonio pictórico de la batalla, obra del autor sevillano José María Rodríguez Losada, que encontrándose casualmente en Córdoba para realizar las pinturas murales del recién construido Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad, no dudó en acudir al escenario del combate, donde tomó algunos bocetos que luego plasmaría en un óleo sobre lienzo de unos 180 por 125 centímetros, actualmente ubicado en la Real Academia de la Historia de Madrid. El primer plano del cuadro lo ocupa el capitán general Francisco Serrano junto con su Estado Mayor, todos ellos con la cinta de percalina encarnada,
ceñida a su brazo izquierdo, como se decidió antes de iniciar el combate, para evitar confusiones entre unas tropas que al fin y al cabo vestían el mismo uniforme militar. Detrás de ellos, sobre el puente, los primeros intentos de las tropas isabelinas por cruzarlo, siendo repelidos por las fuerzas revolucionarias que salen en su persecución. Más allá se ve el viaducto metálico del ferrocarril Madrid-Córdoba, inaugurado 2 años antes, en 1866, y las llanuras con los cortijos y fincas, el cortijo de Pau Jiménez y de Casas Blancas. Al fondo se observa la polvareda levantada por el grueso del ejército fiel a la reina, camino del puente. En el ángulo inferior izquierdo del cuadro aparece representada la lucha cuerpo a cuerpo entre las tropas del general Echeverría, que presionaba a las fuerzas revolucionarias por el flanco. Por último, a la derecha está representada la entrada del campamento del servicio sanitario establecido en la finca El Capricho, propiedad del marqués de Benavejí, cedido por este al general Serrano unos días antes de producirse la batalla para alojarse allí con su Estado Mayor, porque desde esta finca, situada en un alto, se dominaba perfectamente el puente de Alcolea y el general podía planificar su defensa. La obra, dotada del realismo que solo un espectador de los hechos puede aportar, capta el vibrante fragor de la batalla. Casi se oyen las bandas militares, los gritos de los soldados heridos, los disparos de fusilería o el retumbar de los cañones en un ambiente de escasa visibilidad, muy realista porque las batallas eran así, debido a las nubes de humo causadas por la pólvora de los disparos o las columnas de polvo levantadas al paso de la caballería. Pero volvamos a los hechos de armas. Por 3 veces se trata infructuosamente de tomar el puente al asalto y es entonces cuando se produce el momento clave. Ante la indecisión de sus tropas, el marqués de Novaliches, impulsado por uno de esos gestos de valor que siempre le acompañaron, se pone al frente de la columna y, rodeado de su Estado Mayor, la conduce en furioso ataque hasta el mismo centro del puente, arrollando inicialmente a la incrédula fuerza defensora. Mas las nuevas descargas detienen su avance y el mismo general en jefe es derribado del caballo, alcanzado en la mandíbula por un casco de metralla. Suceso definitivo para el resultado de la batalla, pues no hubo quien continuase el asalto con la misma decisión y la columna que estaba empeñada en el combate en el puente, viéndose rodeada de un montón de cadáveres de hombres y caballos que le impedían los movimientos, se replegó amparándose en el pretil. Evacuado en tren el marqués de Novaliches, el combate continuó sin vigor por ambas partes, manteniéndose el fuego de fusilería y de artillería hasta las 8 de la noche, sin que ninguno de los dos bandos hiciese esfuerzo alguno para desalojarse de las posiciones alcanzadas. La caída de la noche aumentó la confusión en los dos ejércitos y la lucha se suspendió, quedando indecisa la victoria. El general García Paredes, al que le había sido confiado el mando de las tropas isabelinas, ordenaba al filo de la medianoche el repliegue de su hombre hacia el Carpio y la claudicación ante la fuerza del duque de la Torre, circunstancias que comunicaba al marqués de La Habana por telegrama recibido en Madrid a las 2 de la mañana del 29 de septiembre. Hemos sido rechazados por ambos lados del río. El general en jefe herido. Nos retiramos con el mayor orden del campo. Espero instrucciones. Consumada la derrota de las tropas leales a Isabel II, las consecuencias políticas fueron inmediatas. Al día siguiente, el 30 de septiembre, la reina se veía obligada a abandonar el trono y a salir de España rumbo al exilio. Se abría así un paréntesis de 6 años conocido como el Sexenio Democrático, en el que nuestro país se convirtió en un laboratorio donde se experimentaron distintas fórmulas de reorganización de las estructuras políticas del Estado, con más pena que gloria, todo se ha dicho de paso. Pues tras el fracaso de la monarquía democrática y el primer ensayo republicano que le sucedió, se produciría la restauración borbónica, esta vez en la figura de Alfonso XII, inaugurando, eso sí, un nuevo tiempo político. A diferencia de lo que algunos estudiosos apuntaron posteriormente, considerando la batalla de Alcolea mera escaramuza sin relevancia militar donde los ejércitos enfrentados solo intercambiaron salvas artilleras y disparos de fogueo, un trueno sin tormenta o un chispazo sin corriente, en palabras del general Carlos Martínez Campos, tercer duque de la Torre y por ende descendiente del general Serrano, se trató de un duro enfrentamiento en el que las fuerzas contendientes se lanzaron a continuados asaltos cuerpo a cuerpo que provocaron, de hecho, un gran número de bajas por ambas partes. En efecto, las fuentes coetáneas, sobre todo las hemerográficas, calculaban alrededor de 1.500 soldados entre muertos y heridos. El diario Córdoba, por su parte, informaba el 2 de octubre de algo más de 400 muertos en combate, una cifra que se incrementaría en los días sucesivos con las decenas de heridos que habían sido evacuados a los hospitales de sangre establecidos en Córdoba y localidades como Villafranca. Y sin embargo, al mismo tiempo, puede afirmarse que fue la última batalla romántica, no ya solo por el respeto que se profesaba en los mandos militares, como hemos tenido oportunidad de ver en la correspondencia que intercambiaron, sino porque tras la capitulación del ejército isabelino, que días después entregó el mando al duque de la Torre,
ante el sinsentido de seguir una lucha fratricida entre españoles, máximo cuando ya se había exiliado la reina y proclamado una junta revolucionaria en Madrid, no hubo víctimas inocentes, persecuciones, fusilamientos o represalias. Pocos recuerdos quedan hoy del importante enfrentamiento militar que se libró en 1868. Apenas alguna calle del viario cordobés o un humilde monumento funerario erigido por el ejército a los héroes de Alcolea en el lugar del campo de batalla en el que se cavó una fosa colectiva con decenas de muertos de ambos bandos, hoy ubicada en la finca Ribera Alta que fuera propiedad del duque del Infantado. No obstante, hay motivos para la esperanza, y es que desde hace varios años han comenzado a celebrarse recreaciones históricas en Alcolea para conmemorar el triunfo de la Gloriosa. Es un buen principio desde luego, no estaría de más que se estudiase la posibilidad de proteger este sitio y adecentarlo para la visita, de modo que todos los cordobeses y cordobesas puedan conocer de primera mano el lugar donde se produjo la batalla que pudo cambiar los destinos de España. Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes. Espero que el episodio haya sido de vuestro interés y nos oímos en una próxima entrega. Entre tanto, recuerden siempre, sapere aude.